Queridos hermanos, buenos días en este sábado 13 de junio, un día en el que popularmente festejamos la memoria de San Antonio de Padua, un santo que no era de Padua, era lisboeta, portugués, en primera instancia agustino de la abadía agustiniana suburbana de San Vicente, donde estudió la teología, estudió a los clásicos, a Ovidio, a Séneca, estudió a San Jerónimo, a San Agustín, a San Bernardo. Es decir, un hombre muy bien formado dentro de lo que era la teología y que después del traslado de los mártires de Marruecos en torno al 1210-15 a Coimbra, a Lisboa, fue un evento muy popular. Él decide cambiar la orden agustina, donde él estaba formándose, para hacerse franciscano. Parte hacia Marruecos y en Marruecos, de donde eran estos mártires franciscanos, hay una tempestad, el barco acaba en Sicilia y desde allí entra en la península itálica, donde en 1220 posiblemente es donde conoce en el capítulo general de Asís a Francisco. Y desde ahí pues empieza toda una vida de predicación, ¿no? Gregorio no nos lo llamaba el Papa Gregorio arca del testamento, ¿no? Era un hombre de una gran predicación, un gran confesor y un hombre formado teológica y espiritualmente para poder acometer todas esas prédicas. Hay una gran literatura popular en torno a este santo porque ha sido, como digo, muy popular. Este año aquí en Madrid no habrá procesión a la ermita del santo, ni las modistillas meterán la mano en la pila con los alfileres, pero siempre lo tenemos bajo intercesión al Altísimo por todos y cada uno de nosotros, y siempre será un ejemplo de vida para todos nosotros. Volviendo a la escritura, hoy vemos la vocación de Eliseo. Eliseo se entrega absolutamente. Elías, dice el texto, baja del monte Horeb y se encuentra Eliseo, como veíamos ayer. Le encarga el Señor a Elías que unja al rey de Siria, al rey de Israel, y que nombre de heredero a Eliseo. Entonces se lo encuentra, dice el texto, arando con ni más ni menos que 12 pares de yuntas, 12 yuntas de bueyes, y allí le echa el manto. Eliseo ha sido siempre un modelo de obediencia en cuanto a la vocación, a la llamada del Señor. El hecho de que Elías, el profeta, le eche el manto sobre él quiere decir que, por así decir, le está dando absolutamente toda su personalidad, le está entregando el relevo para que anuncie al Señor. Y dentro de los relatos de vocación, como digo, el de Eliseo suele ser uno de los que se ponen siempre, por ejemplo, porque vemos en el texto como él le pide a Elías ir a despedirse a sus padres, después quema todo, quema los bueyes, se los da de comer a la gente, se queda sin nada y lo pone todo a disposición del Señor. Haciendo honor a ese Salmo 15 que hoy está en la liturgia, tú, Señor, eres el lote de mi heredad, tú eres mi bien, tú eres todo para mí. Entonces la vocación, que es el llamamiento que Dios hace al hombre directamente o por medio de otros, como en este caso de Elías, llama a Eliseo, y que lo ha escogido y nos destina a quien llama de una manera particular a una obra, valga la redundancia, particular de salvación. Es un llamamiento que Dios hace personalmente y que dirige a la conciencia más profunda de cada uno de nosotros y que modifica radicalmente la existencia de quien es llamada, haciéndolo ciertamente otro hombre, otra mujer, dedicado por completo a Dios. La llamada de Dios, queridos hermanos, debe tener una correspondencia pronta, sin dilaciones. No podemos guardarnos nada bajo la manga o en el cajón, porque Dios tiene siempre unos planes más elevados de los que nosotros pensamos. Mis caminos, dice, no son vuestros caminos. Entonces, para los que hemos sido llamados, o los que se sienten llamados, para los que aparentemente en el mundo saldrían perjudicados por su marcha de este,
hombres o mujeres que posiblemente tendrían éxito en el mundo, pero que han decidido dar un paso adelante, han decidido decir sí a Dios. Entonces, cuando Dios nos llama, cuando Dios llama, en el momento no es ni mejor ni peor, es el momento oportuno. Aunque aparentemente puedan ser momentos en el que te gustaría que lo hiciera en otro lugar, en otro momento, es que ahora en mi vida no. Por eso las razones no las tenemos que dilatar. Si sentimos la llamada hay que discernirlo espiritualmente con un padre espiritual y decir que sí, quemar las naves, quemar los bueyes, ir a por todas, si es que el Señor es el lote de nuestra heredad y nuestra copa. Decía un santo padre que si quieres ser tomado por lo íntimo de Dios y ser transformado en Él, debes vaciarte de ti mismo, de toda propiedad, de toda inclinación, de toda actividad, de toda presunción, de todo modo en que te poseas a ti mismo. Menos no es posible. Fijaos, esto me acompaña desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Si quieres ser tomado por lo íntimo de Dios y ser transformado en Él, debes vaciarte de ti mismo. Y eso, queridos hermanos, muchas veces es difícil ante todo lo que nos rodea. Pero siempre tenemos que tener esos 5, 10 minutos, 30, una hora de retiro espiritual para centrarnos. Lo he dado todo por aquel que me ha llamado, por aquel que es mi heredad. Decía el padre Suárez al respecto, dice, si Dios nos ha elegido entre una intimidad de criaturas posibles para desempeñar una misión en la creación, este es un hecho que nosotros no podemos cambiar y ante el cual la única actitud digna de un hombre es la aceptación tal cual es, porque ni depende de nosotros, ni dejará de ser así, porque pretendamos ignorarlo. Dios nos llama y tenemos que responder. Y respondemos. Hoy podemos ponernos a rezar con este Salmo 15, los que hemos sido llamados o los que sienten una llamada, no solamente al sacerdocio, a la vida religiosa, pero a seguir a Jesucristo con verdad y radicalidad. El Salmo 15, que dice, tú eres el lote de mi heredad, no se trata de alguien que busca refugio en Dios y pide fortaleza para permanecer siempre contra todas las dificultades, sino que es manifestación de la fidelidad de quien acude a Dios. Es la opción que todo creyente verdadero tiene que hacer siempre hacia Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Y se me alegra el corazón y se gozan las entrañas, dice. Entonces son muchos los ídolos, queridos hermanos, que tenemos que dejar, que se presentan en nuestra vida para alejarnos del camino primero, que es el descubrimiento de Dios. Y todos esos ídolos se llaman dinero, se llama placer, se llama poder, se llama honor, se llama propia voluntad. Y por eso el salmista dice, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, porque estoy asediado por todo eso, hasta mi propia voluntad. Recordad, todo modo en que te poseas a ti mismo, hay que renunciar a eso para ser tomado en serio en lo profundo de Dios. Fijaos que en el Evangelio de hoy, que Jesucristo sigue en el capítulo 5 de Mateo con el Sermón de la Montaña, o el Sermón del Reino, que va desgranando los puntos de la antigua ley, como hemos visto, ¿no? Dando ciertamente una nueva interpretación a lo que hemos visto, es decir, hemos estado viendo el decálogo, el no matarás, invitar a la reconciliación, quiero recordar lo de no cometer adulterio, la ley del repudio de la mujer dándole otra visión, el diente, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, Jesús está cambiando la manera de vivir en la ley. No vale solo cumplir escrupulosamente la ley, sino que hay que trascender al espíritu, que era lo que criticaba a los fariseos. Es decir, es buscar a Dios como el lote de nuestra heredad. Y hoy dice que no hay que jurar en falso y que tenemos que cumplir nuestros votos al Señor, ciertamente. Pero lo tenemos que cumplir con un sí o con un no, o sea, ser sinceros, ser responsables, asumir la responsabilidad de nuestros hechos siempre, delante de Dios. Porque la verdad y la sinceridad
de la propia palabra tienen que ser suficientes para con el Señor. Tenemos que formar nuestra conciencia para que seamos honestos delante de Dios y asumir las responsabilidades delante de los hombres. Porque Dios nos hará caminar. Cuando Dios es el lote de nuestra heredad y nuestra copa, estamos tranquilos. San Agustín al respecto decía que un juramento en falso no es un pecado sin importancia. Al contrario, el jurar en falso es un pecado grandísimo. No es que sea algo pequeño, sino grande. Porque el Señor nos está prohibiendo jurar para evitar eso, precisamente. Para no tomar el nombre de Dios en vano. La sinceridad, queridos hermanos, es una virtud cristiana. Por excelencia, además. Porque está relacionada íntimamente con la verdad. ¿Y qué nos dice Cristo? Yo soy la verdad y la vida. Por eso tenemos que ser verdaderos y sinceros. Y a veces el miedo a la verdad nos hace ser cobardes, pero la verdad nos tiene que hacer exigentes y comprometidos con el reino de los cielos. Ahí está el meollo de la cuestión, ahí está la exigencia del seguimiento de Jesucristo. Porque nuestra alma muchas veces se enreda y se complica en falsedades, en dobleces que inútilmente nos van a ir corroyendo por dentro. Entonces, ¿qué se opone a la sencillez? Pues muchas veces la afección, muchas veces la oficialidad, muchas veces posturas superficiales, muchas veces querer comportarnos, como se dice ahora, políticamente correctos, muchas veces movidos por actitudes banales, muchas veces vacíos de contenido, muchas veces querer agradar a personas dentro de un buenismo como el que hablábamos hace unos días. Muchas veces incluso la pedantería o la hipocresía, la jactancia. Fijaos que dice Casiano. Casiano es un padre de la Iglesia de los primeros siglos. Dice, son más peligrosos y más difíciles de remediar los vicios que tienen apariencia de virtud y que cubren con la apariencia de cosas espirituales que los que tienen claramente por fin el placer sensual. A estos, en efecto, como las enfermedades que se manifiestan con claridad, puede atacárseles de frente y se les cura al instante. Los otros vicios, en cambio, paliados con el velo de la virtud, permanecen incurables, agravando el estado de los pacientes y haciendo desesperar el remedio. Queridos hermanos, tenemos que ser veraces. Donde sí, sí, donde no, no. Y no camuflarnos detrás de apariencias devotas, dulces, llenas de caramelo, y llevar dentro encerradas una gran enfermedad. Manifestemos abiertamente cuál es nuestro pecado, porque en la misericordia está la cura. Pero cuando camuflamos, nos enredamos, nos enmarañamos, creemos que velamos, hacemos una veladura en nuestra vida, no estamos viviendo en la verdad y en la sinceridad que nos pide Dios. Tenemos que dar una vuelta nuevamente. Nada de jurar, nada de fiarnos de nuestras propias fuerzas, sino de Dios, que es el lote de nuestra heredad y nuestra copa. Nuestra suerte está en su mano. Pues bien, somos elegidos, el Señor nos ha llamado a una vocación y tenemos que desarrollarla de verdad, quemando todo nuestro interés y entregándonos a Él para ser tomados en lo íntimo de Dios. Que Dios os conceda un maravilloso sábado y que os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.